No se trata de cuánta información entre por tus oídos, sino de cuánto aumente tu perspectiva. Radio Bit. Una mente que escucha nunca vuelve a su tamaño original. Radio Bit. Hola, aquí comienza Radio Bit. Este es el programa institucional de la UTN Facultad Regional Mendoza. Estamos saliendo por el 94.5 del dial. También podés escucharnos por internet a través de fmutn.com.ar. Y nuestro programa Radio Bit queda subido en formato audiovisual en el canal de YouTube de la radio, que es FMUTN 945. Radio Bit es un espacio creado para dar lugar a que distintas voces de distintos actores de la comunidad de la UTN Mendoza puedan expresarse, contarnos sus novedades, contarnos en qué trabajan, y así que podamos llevar a toda la comunidad un poco el quehacer de la facultad, que si no, no sería muy conocido si no nos dedicamos a difundirlo. Por eso se creó Radio Bit. Y hoy vamos a dialogar con un investigador del Centro de Investigación para Ingeniería Civil, que es denominado CEREDETEC, ese centro de investigación que es de nuestra facultad, porque nos va a contar sobre la participación argentina en la 8ª jornada que se realizó en El Salvador, del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, y el primer Congreso Internacional Código Modelo Sísmico San Salvador 2025, que reunieron a representantes de 19 países comprometidos con el fortalecimiento de la cooperación regional en ingeniería sísmica. Él es el doctor ingeniero Gustavo Palazzo y participó como representante de Argentina, y es la primera vez que participa Argentina en esta actividad, recientemente en la misma. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buenas tardes, Nancy. Todo muy bien. Gracias por la invitación. No, de nada, Gustavo. Primero me gustaría que empieces definiéndonos qué es un código modelo sísmico. Claro, bueno, nosotros en el país tenemos el reglamento de diseño sismo resistente, que es de aplicación en Argentina. Bueno, hay distintas jurisdicciones, pero esa sería la regla que hay que aplicar tanto para construir como para diseñar construcciones nuevas, como para evaluar las construcciones y reforzar las construcciones existentes. O sea, es un código que tenemos en el país. En el país, claro. Bien. Que después cada municipio, como hay el poder de policía reglamentario, lo tiene el municipio en Mendoza, cada municipio decide adoptar ese reglamento o no, o tomar otro más antiguo, pero bueno, en ese reglamento ya tiene la versión 2018, o sea, está toda la actualización a nivel internacional, está llevada a ese reglamento. Y cada municipio toma distintas decisiones en base a las características de la zona en la que está enclavado, por ejemplo. Y sí, por ejemplo, en La Valle queda mucho desierto. Claro, pero a veces porque también les es difícil cambiar un reglamento por la comunidad, por la gente que lo tiene que... Entonces eso origina un problema, porque quiere decir que el nivel de seguridad sísmica es distinta, porque no es lo mismo aplicar un código nuevo que un código del año 87, que fue el anterior. Claro. Entonces, como que se empieza a ver distintas, niveles de seguridad que se logran en las construcciones. Por eso San Juan, por ejemplo, no tiene está unificado. Toda la provincia responde a los mismos reglamentos y cada municipio hace el control de la ejecución, pero el proyecto se diseña de acuerdo a un único reglamento, que es el nacional. Bien. Bueno, y me llama la atención por esto de generar un código modelo sísmico para América Latina y el Caribe. Claro, pues nosotros... Digamos, con tantas diferencias y distintas características que tienen los países de América Latina y del Caribe, ¿por qué un mismo código modelo sísmico? ¿Eso es lo que se quiere lograr? Sí, bueno, porque esto que decía el código argentino, el reglamento argentino está totalmente basado en el reglamento americano. Todos los reglamentos de estructura, que incluyen sismo, viento, acero, hormigón, madera, todo ha tomado la línea americana, porque tienen mucho desarrollo, van actualizando constantemente los reglamentos, entonces es como una mirada
a un país desarrollado, y es como que siguiendo esos reglamentos, tomándolo de referencia, uno tiene como estaría actualizado en lo que va pasando en los grandes Claro, vos me centros decías de que desarrollo. antes de eso se utilizaba o se basaba uno en Claro, el antes del código 2000 de teníamos la escuela alemana, pero escuela la escuela alemana no tiene tanto desarrollo, todavía no estaban los eurocódigos, otro código moderno, en la parte sísmica. Y después, como toda Latinoamérica había puesto la mirada en Estados Unidos, entonces es como unificar también lo que pasa en la región. Pero bueno, eso, entonces nuestro reglamento tiene una mirada en la escuela americana. Pero bueno, también tenemos una realidad latinoamericana que bueno, que hay cosas variables, pero ciertas cosas comunes. El tipo de construcción, el tipo de cómo se diseñan las estructuras, los materiales que se usan. Hay ciertas cosas que son parecidas, los niveles de desarrollo económico. Claro. Bueno, hay muchas situaciones que coinciden. Entonces, desde el año 2017, bueno, surge la idea a través de un arquitecto chileno, que a través de un congreso también que empieza a ver como que hacía falta en Latinoamérica un espacio de discusión y decir, bueno, ¿qué consideramos nosotros que debe tener la ingeniería sísmica, tanto para construir, para diseñar o para evaluar y reforzar estructuras existentes? Entonces, bueno, hace la ingeniería sísmica chilena en Latinoamérica es de las más avanzadas también, sí, tiene un gran desarrollo, porque además tienen un país que es muy sísmicamente, sísmico, claro, tiene sismos grandes, muy seguidos, y bueno, y se han formado y se han destacado, son un ejemplo a nivel internacional. Van muchos a ver la ingeniería chilena, cómo ha funcionado después de los terremotos que han tenido. Claro. Entonces, bueno, ellos son los que dicen, juntémonos latinoamericanos a pensar cómo debería ser un reglamento sísmico, con la idea de que sea un modelo. ¿Por qué modelo? Porque entonces uno dice, bueno, nosotros trabajamos acá en nuestro reglamento de Argentina, pero vemos la mirada que tiene Latinoamérica en los problemas comunes, o a veces cuando los problemas son distintos, uno dice, mira, a lo mejor esto que allá funciona así, acá lo podemos adaptar de esta manera. Claro. Pero ahí me parece interesante porque no es una mirada solamente de Estados Unidos, con otra cultura, con otra... Y sí, bueno, ver qué podemos mejorar a partir de la realidad latinoamericana. Tengo una pregunta. No sé si vos la sabrás o si será un disparate, pero después de lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿vos sabés si hubo una modificación de los códigos modelos sísmicos americanos? Eso, sí, hay niveles... Debe haber habido. Claro, básicamente eso es otro tipo de acción, porque los edificios se diseñan con un montón de acciones. Por ejemplo, en este código modelo también se va a tratar el tema de tornados o viento fuerte, que en muchas partes de Latinoamérica lo tienen. Claro. Y entonces cada zona también los edificios estos altos en países que pueden ser atacados, estaban pensados también para resistir el impacto de un avión. Pero claro, las Torres Gemelas, el avión que había cuando se diseñaron era mucho más chiquito, con menos cantidad de combustible, entonces estaba diseñado para un impacto de avión, pero no el de ahora. Como pasa también, por ejemplo, el año pasado, fue un puente ahí en Baltimore, lo impacta un barco y cae todo el puente cerca de Washington. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y esos puentes no están diseñados en su momento, para barcos actuales, digamos. Pero bueno, entonces todo eso es parte de una discusión que hay que ver localmente si se aplica o localmente cómo se resuelve un problema que a lo mejor con otras medidas, en otros contextos económicos es más fácil de resolver. Claro. Así que el código modelo, bueno, ya ha tenido ya 8 reuniones internacionales para juntarnos entre latinoamericanos y decir, bueno, cada uno lleva su realidad, se trabaja en comisiones con distintos temas. Hay una comisión que es justamente bien latinoamericana porque es qué pasa con la vivienda construida en forma informal. ¿Qué hacemos con todo esto? Que más allá de los reglamentos, de los más o menos avances que tenga, la gente construye como puede, con las condiciones que tiene, a veces con sus propias manos. Y sí, sin ninguna... Entonces, pero eso ya está construido. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos con eso que ya está construido y que es altamente vulnerable? Y que no hay un plan para decir, bueno, no, le vamos a hacer un barrio con nuevos reglamentos a todos. Entonces, bueno, son realidades y eso hay que pensarlo y ver factibilidades, una propuesta a la sociedad desde la ingeniería latinoamericana que se puede hacer. Gustavo, estas jornadas que se realizaron, yo pensaba que, bueno, es muy interesante todo el intercambio que hay, porque vos me decías que no solo participan investigadores, profesionales, sino también empresas, pero digamos, esto para que tenga fuerza de ley,
¿cómo se haría? O sea, lo interesante sería que si sale un código modelo sísmico para América Latina y el Caribe, sea vinculante. Sí, bueno. ¿Está pensado así o...? Eso es otro problema que tenemos en Latinoamérica, que los reglamentos para que tengan después su implementación en la práctica cuesta a veces. Claro. Nosotros, por ejemplo, de acá desde la universidad, con otro grupo de profesionales, hicimos la propuesta del reglamento para los sistemas, las nuevas tecnologías, que son sistemas de aisladores y disipadores. Entonces, ese reglamento no está en Argentina, ya hay construcciones que se hacen con esos sistemas, pero no hay reglamento. Claro. Bueno, hicimos la propuesta de reglamento, creo que la presentamos ya en 2023. Y todavía ese reglamento ni siquiera sale a discusión pública, o sea, no ha hecho ¿A dónde lo presentaron? No, al INPRE, que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que es el que regula ese tipo de reglamento. Pero bueno, hay toda una situación administrativa, política, pues se puede ir a Buenos Aires, bueno, no sé cuál es la situación, pero entonces está eso, que a veces los reglamentos pueden ser de avanzada y después o hay un modelo que nadie mira o hay un reglamento que después no se aplica. Y bueno, y entonces eso después trae sus complicaciones. Igualmente, Gustavo, si se aplicara un código modelo así ultramoderno, digamos, si se aplicara, digamos, a nivel ley, ¿es muy costoso ponerlo en práctica para la gente o no? Y bueno, por eso está buena la mirada latinoamericana, porque entonces es como que se va viendo de todos los avances. Se tiene en cuenta también la realidad económica social. Claro. Como esto que decía de las viviendas sociales, bueno, y no se puede hacer la mejora al 100% de todas las viviendas autoconstruidas. Claro. Bueno, pero entonces al menos esa gente trabaja, claro. O por ejemplo, bueno, la otra vez veías también en Estados Unidos, que un país que uno dice, bueno, tiene muchos desarrollos, habían hecho un plan de mejora de viviendas en la parte sísmica y le daban $3.000 a cada vivienda. Entonces uno dice, bueno, $3.000 para Estados Unidos también es muy poquito. Claro. Pero bueno, entonces habían empresas que trabajan con estas sistemas de refuerzo y dijeron, bueno, con $3.000 nosotros podemos mejorar en la vivienda la conexión de la casa de madera, que hay muchas, con los cimientos de hormigón. Entonces eso lo podemos mejorar con $3.000. Entonces, bueno, a veces en ningún lugar se puede todo. Claro. Entonces el tema es tener una visión de cuáles son los problemas y a partir de allí qué es lo que se puede hacer. Así que el código modelo sirve para eso, para pensar los problemas que tenemos y poder ir planteando soluciones. Me contabas que también estuvieron mirando un poquitito el Eurocódigo. Claro, porque el Eurocódigo también tiene mucho desarrollo y es un modelo para toda la comunidad europea de a dónde ver. Y también el que tiene un código espectacular es Japón. Y Japón, sí. Claro. Pero eso, claro, nosotros no tenemos tanta influencia de la parte de Japón, por razones culturales de distancia, así que siempre vemos básicamente el de Estados Unidos, pero es de interés también ver el europeo. Bueno, justamente la persona que estuvo fue marcando diferencias que tiene el nuevo Eurocódigo, que sale ahora la versión 2026, y ahí con otra gente que estamos en vinculación con España, dijimos, bueno, juntémonos en lo que se llama el Café de la Ciencia, que es un espacio que puede participar cualquiera vía Zoom, y lo del café porque una cosa es contracturada, y entonces, bueno, yo decía, bueno, yo hablo del código modelo, hay también el BID, que también hay varias cosas que no se conocen, pero por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo ha hecho una evaluación de los códigos latinoamericanos y ha marcado cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, pensando en lo sustentable, pensando en la resiliencia. Entonces dice, bueno, en estos reglamentos le faltaría tal desarrollo. Claro. Entonces hay como muchas cosas que esto de los códigos modelos también sirve para juntarse, enterarse y tratar de traer a su zona y empezar a movilizar gente acá para tratar de lograr mejoras también. Claro, vos me decías, Gustavo, que anteriormente lo que se velaba, digamos, era por la integridad de la persona, aunque la construcción se viniese abajo, digamos. Pero ahora también se apunta a disminuir casi prácticamente en su totalidad los daños de los edificios, de las casas. Claro, eso es una nueva visión. Por ejemplo, el reglamento que tenemos nosotros, que es la mayoría de los reglamentos, esa era la visión original, es lo que se llama un nivel de desempeño de seguridad de vida. Quiere decir que si bien el terremoto que se espera como de diseño, la construcción tenga
daños importantes, o puede tener daños importantes, pero no maten a las personas ni tus bienes se dañen porque cae un pedazo de muro, de losa, etc. Sí, sí. Ahora, ese es el nivel de desempeño que espera el reglamento. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hubo un terremoto también conocido en 2010, que llegó a ese nivel de demanda del sismo y bueno, los edificios respondieron con esa situación. No murió, creo que murió muy poquita gente, no hubo pero muchos edificios tuvieron tal nivel de daño que tuvieron que ser demolidos. Y cuando uno ve la foto de la ciudad de Christchurch ante el terremoto y después del terremoto, no se logró reconstruir todo, porque no hay medios económicos. Entonces el reglamento cumplió su función, pero el impacto económico no se pudo resolver. Yo te preguntaba antes del aire sobre el terremoto del 85 acá, que digamos que hubo daño. Entonces yo te preguntaba, ¿qué código de edificación había? ¿Es el mismo que hay ahora? Y vos me hablaste de eso, y también del terremoto del 44 en San Juan. Claro, el terremoto del 44, que... los primeros, por ejemplo, el primer reglamento de Mendoza de 1970, entonces en el 44 antes del 44 habrán habido prescripciones muy elementales, y si la ciudad era antigua de San Juan, sin construcción sismorresistente, había mucho adobe. Y eso, bueno, se destruyó casi toda la ciudad, un montón, creo que 10.000 muertos, niños sin padres, o sea, un manejo de la crisis posterior a que pasó el terremoto, pero eso, bueno, un cambio en la ingeniería del país, y después la ciudad de San Juan cambió completamente. Claro, la tuvieron que levantar de nuevo. Claro, pero bueno, también lo que te comentaba y con la pregunta anterior, en Argentina ya hay ideas o propuestas, no ideas, sino que hay propuestas concretas, que es el plan de reducción de riesgo en general para Argentina para el periodo 2024-2030, que dice que los hospitales y las escuelas, o sea, aquellas construcciones que son como primordiales, en el caso de este terremoto diseño, no tendrían que tener daño. ¿A qué le da más terremoto diseño? Y porque claro, terremoto... ¿Un estimado? Y lo que es lo que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia. Supongamos, cada 500 años el que podría... Entonces, ¿pueden haber sismos mayores? Sí. ¿Pueden haber sismos menores? Sí, pero lo que se busca es que para ese sismo que se define como de diseño, las construcciones tengan esta situación, que no maten las personas, que no dañen, aunque tengan daño grave la misma construcción. Me contaste algo que me parece muy interesante que lo repitas sobre Nepal. Bueno, claro, en esto uno dice, bueno, sí, queremos que todos los hospitales, como tiene el plan argentino, todos los hospitales y todas las escuelas, en el caso de un terremoto, de aquí a 2030 se mejoren para que en el caso de un terremoto no tengan daño. El hospital pueda, lo que sería lógico, pueda seguir atendiendo a los pacientes, y la escuela pueden seguir los alumnos estudiantes. Ahora, después están las realidades económicas. Acá en Argentina, para hacer eso, en escuela tenemos 1.500 escuelas. ¿Cómo evaluamos de aquí? En Mendoza. En Mendoza, solamente 1.500. ¿Cómo evaluamos 1.500 escuelas y después con qué plata hacemos todas las mejoras que hay que hacer? Entonces, bueno, también, por eso esta conversación entre gente de la misma región ayuda a pensar situaciones posibles de aplicar en la zona. Entonces, ¿qué hicieron en Nepal? Dijeron, bueno, tenemos muchas escuelas que son como de adobe o de piedra casi suelta, digamos, sin los encadenados que estamos acostumbrados a ver acá. Y bueno, entonces diseñemos bancos que por lo menos los estudiantes se puedan meter adentro de esos bancos y tengan menor impacto ante la caída de... Pero no es una cosa así, intervienen organizaciones internacionales, empresas de ingeniería muy importantes, entonces habían simulaciones computacionales, o sea, en la computadora se simula qué le pasa al banco cuando cae la escuela, y habían ensayos de muros hechos o escuelas hechas de la misma manera, y se movían y entonces provocaban el colapso como un sismo y caían en los bancos y veían la capacidad prevista del banco era esa. Entonces, claro, uno dice, no, la solución no es la ideal, y no, pero a veces con los medios que uno tiene hay que buscar por eso... mal menor, digamos. Sí, por lo menos una protección. Está bien. Entonces, por eso la discusión latinoamericana es muy importante. Y en estas reuniones, bueno, además se van haciendo otras relaciones. Por ejemplo, no solamente que estaban las reuniones técnicas del código modelo, sino que, bueno, se organiza un montón de eventos por fuera.
Claro. El último día era recorrer zonas de... Me está hablando de El Salvador. En Salvador. Recorrer, entonces ya se empieza a generar que vamos de visita a algún lugar, que la cena, la gente empieza a interactuar de otra manera, que no es en la conferencia donde uno pregunta, el otro... Claro. Sino que, claro, se da una relación... Como más distendido. Sí. Y se da más el intercambio. Claro, y se empiezan y te contactás con claro, gente que te puede aportar. Sí, se empieza... Bueno, hay una idea, una empresa que quiere venir acá a Mendoza a dar unas charlas de los productos que venden. Nosotros, bueno, en otras también reuniones de este tipo, por ejemplo, hay una empresa que fabrica ciertos dispositivos que podrían ser mejores, digamos, para las construcciones prefabricadas, que acá hay una empresa Prear, por ejemplo, que hace prefabricados, que es un tipo de construcción particular. Bueno, esta empresa colombiana dice que con lo que ellos venden, que son unos disipadores de energía, las construcciones prefabricadas podrían ser más eficientes. Bueno, entonces nos vinculamos allí, hicimos una reunión, está la posibilidad de ver. Bueno, se empiezan a generar vínculos y bueno, y además que siempre cuando uno ve algo que no lo ve en su casa, digamos, dice, esto podría servir. Claro, es un disparador también. Claro, entonces claro, no es que vamos a lograr que ese código modelo el año que viene va a tener un cambio total pero bueno, son procesos. Claro. Nosotros decíamos, el reglamento sísmico de Mendoza del año 70 eran 10 páginas y ahora tenemos solamente para la parte sísmica tiene 4 o 5 partes, el reglamento, uno para mampostería, otro para hormigón. Entonces después se va creciendo y después hay cosas que se mejoran, cosas que todavía no se mejoran, pero sí hay un movimiento. Y eso se logra, bueno, pensando, reuniéndose, viendo con otras personas. Me habías comentado, Gustavo, que el rectorado, la UTN, a través del rectorado, está en conversaciones, o no sé si ya ha firmado un convenio para hacer una recorrida por las escuelas de Buenos Aires, a ver en qué situación están a nivel... Claro, ellos firmaron realmente es un convenio muy importante, porque no sé cuántos son, pero si acá tenemos 1500... deben haber 5 veces más de escuelas. Claro. Además es la extensión de... Entonces creo que fue para el fin del año pasado, estuvo publicado y un convenio entre la provincia y el rectorado para poder hacer esa evaluación, y eso es un impacto importante porque... Está bien, pero estaba pensando, en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, no sería el riesgo sísmico el problema, sino inundaciones, otras cuestiones. Claro, pues bueno, en este plan de riesgo sísmico de Argentina, para cada región están definidos cuáles son las amenazas. Claro. Nosotros acá tenemos también cierto nivel de inundaciones, bueno, el viento sonda, terremoto, bueno, hay algo de volcanes en el sur, bueno, por eso está bueno conocer todas las amenazas, todas las vulnerabilidades, el nivel de exposición, y a partir de decir, bueno, este es nuestro problema, para solucionarlo tenemos que hacer este camino a muy largo plazo, porque no tenemos, ningún país tiene la posibilidad de renovar todo instantáneamente. Claro, no. Entonces, pero sí hay que tener un plan de saber cuáles son los problemas y cómo hacer en la solución en largo plazo. Y en esto es totalmente, esto lo del código modelo sirve porque uno ve qué hace otros. Claro. Que eso, la oficina, por ejemplo, de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo tiene esto también de promover mucha información de qué han hecho en otros países. Entonces vos, bueno, es como todo, cuando tenés una discusión con personas de otros ámbitos, te aporta como ideas o soluciones a lo tuyo. Gustavo, ¿vos viajaste solo por parte de Argentina? Sí, viajé solo. Sí, esto, la verdad que también impresionante. El Salvador es un país muy chiquito, tiene 200 kilómetros de largo y 100 de ancho, es muy chiquitito. Muy pequeño. Pero habían hecho una organización impresionante, el Ministerio de Obras Públicas de Ecuador, estuvo el ministro en el inicio, nos invitó a una cena también, y después también la Oficina de Naciones Unidas que promueve el desarrollo también era parte del financiamiento, así que pagaban los viajes, éramos 30 conferencistas, además de la comisión 30 conferencistas de 12 países distintos, así que pagaron pasaje de avión, la estadía, viático. Muy bien organizado. O sea que por lo menos se le está prestando atención, se tiene cierto interés en que se logre este código unificado para toda América Latina y el Caribe, porque recién hablábamos de que es una cuestión, hay cuestiones luego para hacerlo vinculante, ¿no? Burocráticas, políticas, pero bueno, de algún lado salió ese dinero para financiar esta 8ª jornada. Claro, sí, Naciones Unidas tiene siempre esta mirada de promover, justamente porque tiene la Oficina Especial de Reducción de Riesgo,
Así que hay una política destinada a esto de fomentar. Lo otro documentado en el Banco Interamericano de Desarrollo, también hay muchos organismos internacionales que tienen esta posibilidad de ofrecer financiamiento. Y esto, bueno, también con los colegas de España, ante también esto que estuvimos hablando de hospitales y que es necesario evaluarlo y ver después qué se hace con los hospitales. Ahí nomás con colegas de España dice, mira, yo me encargo de buscar financiamiento y me pasó un listado de financiamiento, esto ahora nos vamos a vincular con el gobierno, se lo vamos a ofrecer, porque mucho de estos financiamientos no lo puede hacer la universidad, tiene que ser el mismo gobierno. Claro. Pero bueno, esto también como universidad es lo que podemos aportar, una visión de lo que se puede llegar a hacer o lo que se hace en otro lado. Claro. Y después, bueno, si están de acuerdo, si es factible en su momento. Tengo una pregunta, Gustavo. Todo esto que vos, digamos, pudiste recabar allá en estas octavas jornadas, que también no lo charlamos hoy, pero vos fuiste a hablar del el refuerzo de estructuras de escuelas, que es el tema en el que venís trabajando hace mucho tiempo. Sí, sí. Pero digamos, de esto que te traes, de esto que te has enriquecido, ¿se derrama algo para el CEREDETEC, para el centro donde vos Bueno, sí, investigás? lo concreto que nos invitaron básicamente a participar en el código modelo institucionalmente. Ah, qué bueno. Entonces hay un modelo de convenio que ya está circulando acá en las autoridades de la facultad para ver, no tiene costo, así que supongo que no va a ser problema. Entonces la idea es participar. Ya hay otro colega más que es Marcelo Guzmán, que también doctor en ingeniería. Él está vinculado a todo lo que son los ensayos no de destructivos, acá de la facultad, él también del CEREDETEC. Entonces, nosotros estamos más dedicados a lo que son construcciones existentes. Por ejemplo, el reglamento argentino, a pesar que es del 2018, lo que es para construcciones existentes tiene prescripciones que son del reglamento del 87. O sea, es decir, eso nunca se actualizó. Ay, Dios mío. Entonces, y el reglamento modelo, bueno, queremos ver qué es lo que tiene el código modelo. Bueno, Marcelo Guzmán, en parte de evaluación lo que hay que hacer son ensayos no destructivos, es decir, cómo evaluar el hormigón, cómo evaluar el acero, cómo evaluar la armadura, sin llegar a ir a provocar a un tener costo que alto. Claro, romper el edificio. Entonces hay lo que se llaman justamente ensayos que no atacan. Está bien. Entonces hay una organización, él pertenece a una comité nacional y él se ha ofrecido a participar en estos comités con ese aporte. Entonces la idea es que firmado el convenio con la regional y el código, la organización del código modelo, después podamos participar en las comisiones y eso abrirlo, porque lo otro que tiene, que también eso es parte de los chilenos, que en esas comisiones son totalmente abiertas. Por ejemplo, ahora se podía, yo no sé dónde, pero se podía participar vía Zoom de la comisión. Puede estar en cualquier parte y participar. Pero tenés que ser profesional. No sé si está en la condición de profesional. En Chile, lo que me comentaba un colega, que por ejemplo vos para votar en lo que se va a decidir en el reglamento, la condición es que tengas presente en varias, que es el 70% por ejemplo de la reunión. Imagino de ser profesional, pero digamos son comisiones muy abiertas justamente por lo que se intenta es que muchos participen. Que abarque a toda la población. Claro. Entonces justamente cada uno va con su problema, con su opinión distinta, y bueno, lograr consensos y tratar de tener para América Latina y el Caribe una mirada de cómo podemos mejorar. Bueno, buenísimo, Gustavo. Muy interesante. Era el doctor ingeniero Gustavo Palazzo, investigador de nuestra facultad del Centro de Investigación de Ingeniería Civil, CEREDETEC, quien nos estuvo charlando, bueno, temas muy interesantes, cuyo disparador fue la participación por primera vez de Argentina a través de su figura en la octava jornada del Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Gustavo, por haber venido. No, gracias a vos. Como siempre muy interesante, se aprende mucho. Venir a charlar siempre muy interesante también con ustedes. Gracias. Lo mismo digo. Bueno, y así pasó otro Radio Beat. Estuvo en la operación técnica de audio y video Ariel Butini. La radio es coordinada por Adrián Prado y mi nombre es Nancy Sabatini. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos reencontramos dentro de una semana. ¡Chau! No somos ni el principio ni el final. Somos la transición. Radio Beat.